Bien, los saludo nuevamente a quienes no he saludado aún. Recuerde, por favor, no se vaya sin que me dé la oportunidad de poder darle un abrazo, ¿no? A veces nos vemos solo una vez a la semana, así que no hay necesidad de salir corriendo después. Es más, lo invitamos a que cuando termine el culto pueda quedarse a compartir un cafecito con nosotros. No usamos Nescafé, filtramos café, para que tenga una experiencia aún más grata con nosotros. Así que de verdad, los invitamos cariñosamente a que podamos después compartir un ratito antes de ir a nuestro hogar. Durante este mes, el mes de abril, hemos estado tratando un tema que no siempre es fácil abordarlo desde el púlpito, y es por eso que le pedí ayuda a mi suegro la semana pasada, que me dejó harto bien mal parado, la verdad, debo decirlo. Los que estuvieron la semana pasada, si no puede ver el video en YouTube, ¿sí? Él se quejó porque yo lo invité hace 13 años a predicar y recién lo volví a invitar la semana pasada. Pero no es de mala intención, lo que pasa es que él tiene una agenda muy ocupada, ¿ya? Así que derecho a réplica, ¿no? Tengo que excusarme también por causa de eso. Bien, pero la semana pasada él también nos ayudó a abordar este tema de la generosidad, ¿no? Porque finalmente cuando nosotros vamos a la Biblia y tratamos de entender cómo Dios nos enseña acerca de cómo utilizar lo que Él mismo nos entrega, que son nuestros recursos, el dinero, Jesús dejó muy en claro que a través de esos recursos que Él nos entrega, nosotros como hijos de Dios debemos aportar y sembrar para que el reino de Dios se extienda, ¿sí? Recuerden que cuando Jesucristo vino a la tierra, Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Se inauguró este reino que comenzó a extenderse en influencia a lo largo de todo el mundo. Ya llevamos 2000 años de cristianismo y ciertamente el reino de Dios se ha extendido, comenzando desde un pequeño movimiento en Palestina a ser hoy día una cosmovisión que gobierna el corazón y la vida de personas en todo el mundo. Y esto solo es posible porque también la iglesia ha sido convocada a disponer de lo suyo que el Señor nos entrega para que el reino de los cielos se extienda. Así que Jesús hizo esta advertencia, ¿no? Hoy día vamos a conversar sobre esto, cómo sembramos nosotros para el reino de Dios. Porque tal vez en el periodo, en la parte de la liturgia en donde se pasan las ofrendas, aparece una imagen ahí en la pantalla que dice: siembra para el reino. Y probablemente algunas personas se habrán preguntado: ¿qué quiere decir eso de sembrar para el reino? Bueno, hoy día, a través de lo que enseña la palabra de Dios, vamos a tratar de entenderlo. Y para eso vamos a leer el capítulo 9 de la segunda carta que Pablo le escribió a los Corintios. Y la vamos a ir leyendo a medida que avance la predicación, porque me interesa mucho primero volver a recordarles que cuando el Señor Jesucristo enseñó acerca de esto, fue muy severo en decirnos que ninguno puede servir a dos señores, porque dice que aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno por encima del otro, al cual va a menospreciar. Y el Señor dice: ustedes no pueden servir a dos señores, no pueden servir a Dios y al mismo tiempo servir a las riquezas. No podemos nosotros adorar a Dios y al mismo tiempo poner nuestra confianza en las riquezas materiales. Debemos de alguna forma buscar la manera de someter estas cosas a los propósitos y la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Son 3 principios que Dios quiere enseñarnos hoy día a través de este capítulo acerca de la generosidad. Y lo primero que vamos a conversar es que la generosidad es contagiosa. La generosidad es contagiosa. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en 2 de Corintios capítulo 9. Le traje el texto proyectado, si usted quiere leerlo en la pantalla, o si usted tiene su Biblia, puede ocupar su Biblia para leerlo directamente.
Dice así: cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, ¿no? O sea, vuestro celo ha contagiado a los otros. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Déjenme explicar tal vez más profundamente qué estaba pasando aquí. La iglesia de Corinto le había prometido al apóstol Pablo una ofrenda para sostener el trabajo que él desarrollaba predicando el Evangelio. Y el apóstol Pablo y sus colaboradores estaban muy contentos de que la iglesia de Corinto quisiera participar de esta ofrenda. Sin embargo, él tenía cierta preocupación, porque había pasado ya más de un año de que ellos habían prometido enviar la ofrenda y aún esa ofrenda no llegaba. Entonces él pone como ejemplo a una iglesia que es la iglesia de Macedonia, que estaba más al norte de Corinto. Y ellos dicen: los macedonios han sido muy generosos con nosotros. Entonces yo prefiero enviar a alguien que vaya primero para comprobar si realmente ustedes van a querer aportar para el reino de Dios. Porque de lo contrario, y lo dice de esta forma, ustedes van a quedar en vergüenza. Porque van a quedar como personas que prometieron algo y que después no cumplieron. Entonces yo prefiero enviar a alguien primero que vaya a comprobar si realmente ustedes quieren participar de buena voluntad, porque al final del texto dice que él busca que esto no sea como una exigencia, como algo obligatorio, ¿no? Como quien da porque está obligado a hacerlo, sino para que realmente sea la manifestación de un corazón generoso. Entonces Pablo envía una comitiva previa para que este asunto sea trabajado en la iglesia de Corinto. Así nosotros vemos que la generosidad se va contagiando en la medida en que nosotros vemos los frutos que ella produce. Recordemos que la iglesia de Macedonia, que era la iglesia generosa, era una iglesia que estaba atravesando una profunda crisis económica. Y de hecho el propio apóstol Pablo, en el capítulo 8, les dice que a pesar de que ellos estaban viviendo en estrechez económica, ellos habían dado incluso más allá de sus fuerzas. Ellos se habían comprometido con sostener el trabajo de la extensión del reino, aun cuando su condición económica era de precariedad. Y él pone a la iglesia de Macedonia como ejemplo para la iglesia de Corinto. Porque la iglesia de Corinto era una iglesia que no estaba atravesando esos mismos problemas económicos. Podríamos decir que ellos en realidad estaban teniendo un buen pasar, pero no estaban siendo tan generosos como los de la iglesia en Macedonia. Así que yo me puse a indagar más profundamente acerca de esto. Y resulta que encontré varios datos muy interesantes. Estadísticamente hablando, los cristianos con menos recursos son los que más aportan en cuanto a porcentaje. Yo me encontré con esta estadística y la verdad es que me vi obligado a compararlo respecto de cuál es la experiencia que yo tengo pastoreando esta iglesia. Y con mucho respeto de las personas que van a ser referidas, quiero decir estas palabras. Pero
durante los 13 años que el Señor me ha permitido estar sirviendo a ustedes aquí en esta congregación, he comprobado que los hermanos más fieles y más generosos y más disciplinados con su contribución para el reino de los cielos son los adultos mayores jubilados. Y todos sabemos que las jubilaciones en Chile son más bien malas. Todos sabemos que aquellos que viven de su jubilación, lamentablemente muchas veces viven en precariedad. Pero he comprobado que aquellos que son más disciplinados, aquellos que son más comprometidos con el Señor en entregar su aporte para el reino de los cielos, son aquellas personas que muchas veces, a los ojos de los hombres, son quienes poseen menos. Así que esta estadística no está inventada. Refleja fielmente la realidad no solo tal vez de nuestra iglesia, sino también la de otras muchas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque efectivamente la gente que menos tiene en general, porque puede que haya excepciones, son más capaces de ver la necesidad en otros, porque ellos mismos la han experimentado. Son personas que, a pesar de que su condición no es la mejor, reconocen que hay otros que pueden estar incluso peor y deciden actuar y deciden participar de la bendición de compartir aquello que saben que no es suyo propio, sino que proviene del Señor, para que efectivamente cuando compartimos con el que tiene menos, entonces a ninguno de los dos nos falta. Las personas menos favorecidas económicamente, a pesar de que luchan también con sus propias precariedades, usualmente desarrollan un corazón de mucha generosidad porque son comprensivos con las debilidades y carencias de los otros. Así que nuevamente quiero trasladar esto a la realidad de nuestra iglesia, porque no sé si ustedes recuerdan que el pastor David Vilches, la semana pasada, comentó que en una iglesia presbiteriana en Brasil, que tiene un tamaño bastante considerable, más de 1.500 miembros, solo 400 personas habían estado habilitadas para participar de la asamblea. Y para quienes nos visitan y no conocen la forma de gobierno de la iglesia presbiteriana, quienes participan de la asamblea de miembros son aquellos que han cumplido mensualmente con su contribución a la iglesia. Y por lo tanto, quienes fallan en esa responsabilidad quedan inhabilitados para participar de la asamblea. Y él decía que finalmente el tamaño de una iglesia realmente puede medirse no por la cantidad de personas que la visitan domingo tras domingo, sino por cuántas personas realmente están comprometidas con su contribución para que esa iglesia desarrolle su trabajo. Respecto de nosotros, ¿te quiere escuchar realmente esta estadística? ¿Quieres saberlo? Algunos dicen sí. En nuestra iglesia, solo la mitad de los miembros contribuyen regularmente. Solo la mitad de los 158 miembros comulgantes que componen nuestra iglesia fueron habilitados para nuestra última asamblea. Por lo tanto, haga el siguiente ejercicio, solo porque me gusta poner esto en la experiencia de ustedes. Si usted mira su banca, podríamos decir que en su banca, la mitad de los que están sentados ahí, si es que son miembros, porque hay muchas visitas, no están contribuyendo al Señor. Lo cual ciertamente no deja de ser una dificultad en el desarrollo del trabajo que nosotros queremos llevar a cabo como iglesia. Ahora, no crea que esto es una condenación. Yo quiero que usted escuche esto no como una condena, sino más bien como una sincera preocupación. Porque se lo voy a poner de la siguiente forma.
Si tú dices en tu corazón que el Señor es tu Dios, que amas a Jesús con todo tu corazón, que Él realmente es tu tesoro más preciado y que Él está por encima de todas las cosas y que no hay una persona más importante en tu vida que Jesús, entonces yo te preguntaría, ¿qué tan comprometido entonces estás tú con que el nombre de Jesucristo sea anunciado? Porque si usted quiere ver realmente cuáles son las prioridades de una persona, uno podría ir a su presupuesto mensual. Si tú vas al presupuesto mensual de una persona, tú vas a poder descubrir fácilmente cuáles son sus prioridades. ¿Y por qué se lo digo de esta forma? Porque tú puedes decir, por ejemplo, que amas a tu familia, que amas a tu esposa, que amas a tus hijos, que ellos son importantísimos para ti. Y luego inmediatamente yo te voy a preguntar, imprudentemente, ¿cuánto ganas? Y tú, porque te pillé volando bajo, me vas a responder. Voy a poner una cifra, 800,000 pesos. Y yo te voy a preguntar de vuelta, ¿cuánto gastas en tu familia? Y si tú me dices, y la verdad es que poco. Porque incluso algunos dicen, no, es que yo espero que el tiempo que les dedico les baste, ¿no? Como que se conformen con el tiempo que le doy a mi familia. Porque recursos en realidad eso me los gasto en otra cosa. ¿Ves cómo funciona? Cómo nosotros invertimos nuestros recursos en lo que amamos. Por eso el Señor dijo que no puedes amar a dos señores. Porque lo que tú amas es en lo que tú inviertes. Porque está en tu corazón, porque es lo que te preocupa, porque es lo que realmente tú quieres ver florecer en tu vida. Así que, si nosotros decimos que amamos a Jesús, pero no hacemos nada, la Biblia nos dice que nos transformamos en mentirosos. Nos transformamos en hipócritas que son delatados por nuestra propia cuenta bancaria. Porque el amor es algo que no solo debe sentirse y expresarse con palabras, es algo que debe traducirse en acciones. Los que me han escuchado predicar varias veces probablemente han oído esta ilustración, ¿no? Pero cuando en una conversación telefónica dos novios estaban hablando por teléfono, él le decía a ella, como suelen decir los varones a las mujeres cuando las están conquistando, que tú eres hermosa, tú eres lo más lindo que yo tengo, yo por ti daría la vida, yo por ti atravesaría océanos enteros para estar contigo. Ay, mi amor, qué lindas palabras. ¿Por qué no me vienes a ver? ¿Cómo se te ocurre? Está lloviendo. El amor no se expresa solo en palabras. El amor se debe expresar en acciones. Y cuando hablamos del amor hacia nuestro Dios, también en obediencia. Así que, cuando vemos la Biblia, el Señor nos dice que sus mandamientos se resumen en amar a Dios por sobre todas las cosas y en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, si nuestro amor está en Dios y después debe estar en el prójimo, debemos ser muy conscientes de que con lo que el Señor nos comparte debemos manifestar tangiblemente ese amor a Dios y ese amor al prójimo, siendo generosos con el Señor y siendo generosos también con quienes nos rodean, con aquellas personas que tal vez están incluso peor que nosotros. De esa forma, la generosidad puede ir saltando de corazón en corazón. De esa forma vemos que la generosidad se contagia cuando somos capaces de ver que el Señor realmente sostiene y bendice a aquellas personas que desean cumplir los compromisos que hicieron delante del Señor de amarlo por sobre todas las cosas. Porque además de la generosidad ser contagiosa, en segundo lugar vemos que la generosidad se trata de sembrar y de cosechar. Y esta parte es, cuando yo la estudié, quedé fascinado. Ponga mucha atención, mire, el verso 6 dice lo siguiente: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente.
Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, no porque el pastor Diego ya lleva 3 domingos insistiendo en lo mismo, por favor, sino porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría y dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. No aquel que lo hace constreñido por alguna obligación, sino aquel que lo hace con un espíritu que está lleno de gratitud a Dios. Así que es muy importante que todos nosotros revisemos nuestro propio corazón. Que cada uno de nosotros pueda, delante del Señor, con limpia conciencia, analizar esto que es sumamente personal e individual. La única manera de ser realmente un dador alegre es que sepamos y estemos convencidos de que Dios es un Dios generoso. Quien no entiende que Dios es un Dios generoso, que da, que entrega mucho más de lo que pide, probablemente le cueste mucho más ser alguien quien dé con alegría. Porque todo lo que tienes es un regalo de Dios para ti. De hecho, nuestro propio Señor Jesucristo, que es nuestro Dios y Salvador, Él se donó a sí mismo, Él vino, entró en la historia para que a través de su sacrificio tú tuvieses el perdón de tus pecados y la oportunidad de abrazar la vida eterna. Dios da mucho más de lo que pide. Y te está pidiendo que tomes algo que ya le pertenece y que lo administres con sabiduría, para que en esa administración sabia sepas dar con alegría y generosamente, como Dios da y entrega alegre y generosamente. Dios no nos está pidiendo nada que Él primero no haya hecho por nosotros. Así que la generosidad se trata de esto, de sembrar y de cosechar. Pablo utiliza esta analogía de una granja, ¿no? Un granjero que sale, que siembra semilla, va a tener una cosecha dependiendo de la cantidad que siembre, ¿no? Y también considerando que siempre hay un porcentaje de merma, de pérdida, porque hay algunas semillas que no logran realmente arraigarse. Pero finalmente cuando ese lugar que fue sembrado crece, viene el tiempo de la cosecha, y esa cosecha es la que sostiene a las personas que sembraron, porque siembran su alimento. Esa es lo que sucedía principalmente en aquella época, ¿no? La gente vivía más de lo que cultivaba. No había grandes cadenas de supermercados para ir a comprar los víveres. La gente intercambiaba de lo que sembraba, de lo que cosechaba, de lo que cultivaba para poder vivir. Y dice que en algún sentido también para nosotros los recursos funcionan de esa forma. El dinero son semillas que sembramos para obtener algo a cambio. Y ojo con esto, porque suena más feo de lo que es. Lo que dijo el pastor, después van a cortar ese video y van a hacer un short en YouTube mira lo que dijo el pastor Diego. Fíjense, el gran mal que se hace con este versículo es enseñar lo que se conoce como la teología de la prosperidad. Ellos dicen, si siembras dinero, vas a obtener más dinero. Entonces es como una especie de plan de enriquecimiento rápido, ¿no? Es como, quiero aumentar mi capital, lo voy a invertir en la iglesia para que después el Señor me lo multiplique por 3. Así que los que hacen trading se equivocaron de
del lugar. Ahí no es el lugar para hacer dinero. La teología de la prosperidad enseña eso. Siembra dinero, ofrenda dinero y el Señor mágicamente va a añadir ceros en tu cuenta corriente. Lo que no saben es que lo que realmente sucede es que los ceros aparecen a la izquierda, no a la derecha. Lamentablemente son muchas las personas que buscan engañar a aquellos que desean conectarse con Dios, ofreciéndoles prosperidad, ofreciéndoles que si siembran o pactan una cantidad de dinero, obtendrán el doble, el triple de lo que han sembrado. Y la verdad es que vemos que eso no funciona en la Biblia como ellos enseñan. Porque lo que realmente la Biblia enseña es que lo que tú cosecharás de lo que siembras no es más dinero. Lo que tú cosechas es justicia. Tú siembras de lo que tienes para el Señor y cosechas a cambio de eso justicia. No creemos que lo que está enseñando este texto sea teología de la prosperidad, donde si le das dinero a Dios, Él te promete hacerte rico. Creemos en lo que se llama la teología de la generosidad, que si tú das generosamente al Señor, siendo un buen administrador, cosecharás bendición que se traduce en justicia para ti y para quienes te rodean. Lo que tú haces es crecer en santidad. Lo que tú haces es vivir alegre con lo que Dios te da, porque Dios siempre da lo suficiente. Cuando se trata de la Biblia, y aquí yo quiero derribar otro mito también muy común en las enseñanzas de la iglesia. Cuando la Biblia habla de este tema de ricos y pobres, usualmente la dialéctica secular nos establece una especie de pugna, ¿no? El rico es malo y el pobre es bueno porque el rico oprime al pobre. Y yo quiero decirte realmente lo que la Biblia enseña sobre eso. La Biblia en realidad está poco interesada en calificar o clasificar a las personas entre ricas y pobres. Porque si vamos a la Biblia nos dice que hay dos tipos de pobres. Hay pobres que son justos y hay pobres que son injustos. Y la Biblia dice, hay ricos que son justos y hay ricos que son injustos. Ejemplos. Un rico justo en la Biblia, Abraham, Job. Personas que la Biblia dice que tenían gran cantidad de posesiones, pero que amaban al Señor con todo su corazón. Pero también nos dice la Biblia que habían ricos injustos, como por ejemplo, usted conocerá la historia de Zaqueo, que era chiquitito. La Biblia dice que era una persona que había amasado una gran fortuna, pero engañando a las personas. Y cuando de hecho Jesucristo entra en su casa, Él se da cuenta de eso. Y Él dice que la forma en que Él va a arrepentirse delante del Señor es retribuirle a la gente que le había robado. Y si nosotros vamos al otro extremo, la Biblia también nos dice que habían pobres que eran justos. Usted recordará la historia de la viuda pobre, a cual el propio Señor Jesucristo destacó. Y dijo, ella de toda su pobreza entregó su sustento. Y qué mejor ejemplo que el propio Señor Jesucristo. Él siendo pobre era justo, porque amaba al Señor. Y sabe que la Biblia también dice que habían pobres injustos, como por ejemplo Judas, el traidor. Porque él, como era pobre, robaba de la tesorería del grupo de los discípulos. El grupo de los discípulos aportaba. Cada uno aportaba para una especie de tesorería, una bolsa le decían ellos, y de eso ellos repartían y gastaban en lo que ellos hacían, comida, viajes probablemente, y dicen que el que estaba a cargo de eso era Judas. Y Judas, siendo injusto porque no amaba al Señor, robaba y metía la mano en esa bolsa para su provecho personal. La Biblia nos muestra que hay pobreza que esa vida es mediante la injusticia. Por lo tanto, la Biblia no está interesada en esta aparente pugna o esta lucha de clases. Eso no existe en la Biblia. La Biblia está mucho más preocupada de enseñarnos la diferencia entre aquellos que son justos de aquellos que son injustos. Así que
volviendo al ejemplo de la anciana, de la anciana pobre, ella dio una moneda. Siendo pobre, amaba al Señor y buscaba bendecirle a través de su ofrenda. Y Jesús dice que ella fue una mujer justa y generosa, porque de su pobreza dio todo lo que tenía. Por tanto, la Biblia pondera a las personas en base a su rectitud y nunca lo hace en base a sus riquezas. La Biblia nunca clasifica ni pondera a las personas en virtud de sus posesiones o de sus riquezas. La Biblia busca enseñarnos las diferencias que existen entre un corazón justo que busca amar al Señor por sobre todas las cosas, contrariamente a lo que se engendra en el corazón de aquellas personas que son injustas. Así que, cuando vamos a la Biblia no podemos simplemente decir, bueno, se trata de riqueza o de pobreza, porque en realidad lo que nosotros estamos tratando en este texto es la contrariedad que existe entre la teología de la prosperidad, ¿cierto? Que dice, entrega dinero y el Señor te hará rico. No crea en esa mentira. Como también, por otro lado, lo que se conoce como la teología de la liberación, que finalmente dice que el plan redentor del Señor es beneficiar en esta lucha de clases a aquel que es oprimido para sobreponerse sobre el opresor, para que el pobre tome posesión de lo que le pertenece al rico para repartirlo y de esa forma que no le falte a nadie. No es lo que la Biblia enseña. Ni prosperidad, ni liberación. Ninguna de las dos representa realmente la enseñanza de Jesús. Entonces, ¿a qué nos referimos hoy día? La Biblia nos dice que si damos generosamente, invertimos de lo que tenemos en el desarrollo del reino del Señor, entonces descubriremos que mediante nuestra generosidad abundará la justicia y la rectitud en nuestra vida. Porque es fácil repartir de lo que no te pertenece. Es fácil regalar lo que no es tuyo. Pero es difícil ser generoso con aquello que te costó conseguirlo. Y eso es lo que el Señor quiere transformar en el corazón de los seres humanos. El Señor quiere que las personas entiendan que cuando amamos el dinero por encima de las personas, vamos a usar a las personas para conseguir más dinero. Y Dios quiere invertir eso. Dios quiere que tú inviertas y uses lo que tienes sabiamente para bendecir a otros, para bendecir también el trabajo del reino de los cielos. Así que lo que yo veo para nosotros como iglesia en este año es una oportunidad maravillosa de manifestar nuestra generosidad, para que sembremos en la vida de las personas, para que invirtamos en aquello que nuestra iglesia está desarrollando, en sus grupos comunitarios, en sus iglesias en plantación, en los ministerios, porque cuando sembramos generosamente en esas acciones, usted verá una increíble diferencia en las personas que son bendecidas a través del trabajo que queremos realizar. Y por supuesto, no lo hacemos por un motivo meramente financiero. Lo hacemos porque realmente queremos que en nuestra iglesia y en nuestro corazón abunde la rectitud del Señor. Eso es lo que Pablo está enseñando. Lo que se cosecha es justicia y rectitud. Lo que se cosecha es santidad de vida. Porque finalmente, y esto es lo tercero y último que quiero compartir con ustedes hoy día, es que la generosidad efectivamente promueve la adoración a Dios y a Jesucristo como nuestro único Salvador. Miren cómo termina este capítulo 9, a partir del verso 11. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Está repitiendo lo mismo. Quien da generosamente tiene un corazón lleno de alegría.
Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que les falta a los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y el verso 15 termina con una expresión de adoración. Gracias a Dios por su don inefable. Aquí está la clave de por qué es bueno dar con alegría. Porque mientras invertimos y sembramos con mayor alegría en el reino de los cielos, tendremos más oportunidades de que personas conozcan y adoren a Jesús como su Señor y Salvador. Es así de sencillo. Y con esto no estoy diciendo que con dinero compramos la salvación de las personas. Por favor, no piense eso. Eso no es así. Pero para financiar el trabajo del Evangelio necesitamos ser generosos con Dios. Y a través del trabajo del Evangelio estamos abriendo nuevas oportunidades para que más personas conozcan y adoren a Jesús como su Dios. Eso es lo que queremos hacer. Por eso tenemos una obra abierta en Coronel. Por eso tenemos a un pastor ahí cuyo sueldo sale de los generosos aportes de cada uno de nosotros. Por eso tenemos un plantador en Los Ángeles que trabaja a tiempo completo, cuyo sustento sale de los aportes generosos de cada uno de nosotros, porque estamos convencidos que cuando lo hacemos podemos abrir nuevas oportunidades para que más personas conozcan del Evangelio, adoren a Jesús como su Dios y puedan venir a ser parte de nuestra familia. Finalmente ese es el gran anhelo que tenemos como iglesia. Cuando tú y cuando yo dejemos este mundo, que va a pasar, no le quepa duda alguna, ¿qué se va a llevar usted de acá? Absolutamente nada. Pero ¿sabe lo que sí va a poder usted ver en el cielo de algo que usted pudo hacer acá en la tierra? Cuando lo pensé de esa forma lo encontré maravilloso. Las únicas cosas de la tierra que usted verá en el cielo son las personas que conocieron a Jesús. Son las personas que fueron alcanzadas porque dimos generosamente para poder sostener nuestros esfuerzos de predicar el Evangelio. Y créame que eso está ocurriendo. En Los Ángeles, en Coronel, han llegado nuevas familias. Hemos logrado contactar con personas que estaban necesitadas del Evangelio, personas que estaban atravesando crisis personales, familias que estaban quebradas. El Evangelio las está restaurando. Y la única forma en que pudimos llegar hasta Los Ángeles es porque con la misericordia del Señor vimos nuestro presupuesto y dijimos, nos alcanza para invertir allá, vamos. Al final del día, lo único que importa es si podemos ver a más personas adorando a Jesucristo como nuestro Dios. Eso es lo que realmente importa. Para finalizar, Jesús es el mejor regalo que podemos dar, porque Él es un Dios que da abundantemente. Y hemos sido dotados con la oportunidad de ser hoy día personas generosas para que más personas se acerquen a Jesucristo y descubran que Él es un Dios generoso. Si somos generosos, habrá nuevas y más oportunidades para predicar el Evangelio en nuestra ciudad, en nuestro vecindario, en el área que nosotros decimos amar. No podemos decir que amamos la ciudad, que amamos este vecindario, si no transformamos ese amor en acciones. El ministerio de misericordia de nuestra iglesia está preparándose para abrir las puertas de nuestra iglesia, para ofrecer servicios a las personas necesitadas de este vecindario.
En nuestro vecindario hay personas que sufren por causa de la falta de oportunidades, por causa de la pobreza, por causa de la corrupción. En nuestro vecindario hay personas que sufren porque no han encontrado o no se han encontrado con el amor del Señor. En nuestro vecindario hay mucha prostitución. Aquí a nuestro alrededor hay mucha drogadicción. Aquí en la esquina hay un foco de delincuencia. ¿Cómo vamos a mostrarle a este vecindario que amamos al Señor? ¿Cómo vamos a conectarnos realmente con las personas que necesitan oír y escuchar del Evangelio? Queridos hermanos, quiero, antes de pasar a las aplicaciones, señalar algo que es muy importante, porque yo sé que nos están escuchando personas que no son miembros de la iglesia. Yo sé que acá, los que estamos acá, hay gente que nos visita por primera vez, hay gente que está viniendo hace poco tiempo. Yo quiero decirles que nosotros no queremos su dinero. Si usted no es miembro de la iglesia, nosotros no estamos interesados en su dinero. Pero los que sí son miembros hicieron un compromiso voluntario, porque el pastor no fue a su casa con una pistola a decirle hágase miembro de la iglesia, ¿no? Bueno, con algunos sí fue como un poquito más fuerte, pero no con todos, ¿eh? El pastor no fue a decir hágase miembro de la iglesia, contribuya con la iglesia. No, esto fue una decisión absolutamente voluntaria de cada uno de los que estamos acá. Si usted no es miembro de la iglesia, ni se moleste en ofrendar, no necesitamos su dinero. Este es un compromiso de quienes somos parte de esta iglesia para mostrar y manifestar de forma genuina nuestro amor por el Señor y por nuestro prójimo, mediante la generosidad. Ahora, si usted quiere ser parte de esta iglesia, siéntase muy bienvenido. Y sepa que lo que más nos interesa no es que usted ofrende, es que usted encuentre un lugar y un espacio en esta iglesia para conectarse con Dios y con su palabra. Y sabemos que la Biblia es la que transforma las motivaciones y las prioridades en nuestro corazón. Le dejo 3 cosas para que durante la semana usted piense y practique. Primero, recuerden, la mitad de los miembros que prometieron sostener la obra del Señor con sus aportes realmente lo está haciendo. Solo la mitad. Y fíjense que eso no revela un problema financiero, sino más bien revela un problema espiritual. La pregunta es, ¿dónde está su corazón? Segundo, al sembrar para el reino de los cielos, me faltó la S, podemos cosechar justicia y rectitud, independiente de tu situación económica. ¿De cuál de los dos lados tú quieres estar? ¿De aquellos que se sirven de los recursos para beneficio personal? ¿O aquellos que administran con sabiduría para glorificar a Dios y bendecir al prójimo? Y por último, de todo corazón, como iglesia, queremos dar las gracias a aquellos de ustedes que durante el año han sido fieles. Porque gracias a ustedes hemos logrado sostener el trabajo acá, en nuestra iglesia, en Coronel, en Los Ángeles. Y sepa que de aquí a poco vamos a abrir un nuevo local en Tomé, con los hermanos de aquella comuna que se van a integrar a nuestra iglesia. Tenemos un gran trabajo que hacer. Hay mucho por hacer y lo que nos motiva es que nuestro Salvador Jesús sea anunciado y que más personas se conviertan en adoradores de nuestro solo Dios. Que el Señor te bendiga. Cualquier duda que tengas, cualquier inquietud, puedes acercarte a mí para que las resolvamos juntos. No hay ningún problema. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por lo que tú nos has enseñado hoy día. Ciertamente tú sabes, Padre, que hablar de dinero en la iglesia siempre genera inseguridades. Pero tú conoces nuestro corazón. Tú sabes, Señor, que nosotros no buscamos exprimir a las personas para que den de lo que no tienen. Tú sabes, Señor, que queremos gobernar nuestro corazón conforme a los principios y preceptos. Y hoy día, Señor, tú nos has mostrado con claridad en tu palabra que nos convocaste a ser un pueblo generoso,
a un pueblo que comparte de lo mucho que tú nos entregas. Porque primero, Señor, tú lo entregaste todo por nosotros. Tú entregaste a Cristo Jesús, lo enviaste a la cruz para que mediante su sacrificio esta iglesia y todos los que estamos aquí tuviésemos perdón de pecados y vida eterna. Señor, no existe una forma alternativa de vivir que no sea en gratitud por aquello que tú hiciste por nosotros. Así que te rogamos que tú gobiernes nuestros corazones y nos invites a hacer una reflexión profunda acerca de realmente dónde está nuestro corazón. Si estamos realmente sirviéndote a ti como Señor o sirviéndonos a nosotros mismos a través de las riquezas. Te pido, Señor, tu bendición sobre todos los que estamos aquí, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.